pero la verdad es que Spider-Man in the Spider-Verse se me hace lo mejor del año. O sea, así, ¿Y lo peor? así de Infinity War, o sea, casi al Es mismo una de nivel. las mejores películas, pero vamos a detenernos tantito y vamos a dar la bienvenida a la primera edición de República Geek. Buenos días, buenas tardes, según sea la hora en la que nos están viendo. Bienvenidos a este programa donde todos somos ciudadanos de la República Geek. Camarada Leo. Camarada Ricardo, pues le damos la bienvenida. Aquí vamos a hablar de todos los temas que tienen que ver con cómics, fantasía, ciencia ficción, películas, libros, de todo lo que queramos hablar, siempre y cuando nos llame la atención y queramos compartirlo con ustedes. Camarada Giovanni. Yo soy el normal que tiene que ponerles un alto a estos señores. Efectivamente, vamos a arrancar este primer programa hablando de qué es lo que pasó en el 2018. Estamos grabando en los últimos días de este año y vamos a hablar de qué es lo que nos entusiasma o qué nos entusiasmó y qué nos gustó más de lo que se estrenó, principalmente en cine, en series, en el mundo geek. Y luego entraremos al tema choncho e importante que queremos abordar hoy, de qué es lo que hace que una persona normal se vuelva geek, como nosotros. Y no. Define normal. Ese es el último tema. Y entonces hablaremos exactamente de qué fue lo que pasó, si tuvimos algún accidente en un laboratorio o qué nos convirtió en geeks. Pero bueno, vamos a arrancar primero por qué fue lo que más nos gustó del año 2018. Ahorita Leo nos estaba hablando de Spider-Man Into the Spider-Verse, que sí, creo que tienes toda la razón. Es una de las cosas inesperadas de este año y quizá una de las mejores películas, ¿no? Si no es que la mejor. Sí, creo que es la primera película que veo de El Hombre Araña donde el core, los valores, el ADN del personaje de su primer cómic a la fecha son respetados y abordados de una manera muy inteligente, de una manera muy divertida, y simplemente eso es Spider-Man. Aunque sea latino. No, es que ese es otro punto, o sea, todas esas representaciones del multiverse en las que hablan, donde aparece Spider-Gwen, donde aparece Spider-Ham, donde aparece una versión bizarra también de Peter Parker, y todos los de personajes, incluido Miles Morales, todos llevan embebido dentro de ellos lo que es ser Spider-Man. Okay. O sea, la parte de responsabilidad, la parte divertida, la parte de eso que hace que te enamores como niño y como adulto de un personaje, o sea, tan real, tan vivo, tan lleno de vida en todos los sentidos. Una de las cosas que también me gustó mucho y en algún momento llegué a escuchar de las películas de Marvel es que dicen, si eres geek y te gustan los cómics, las vas a apreciar más, pero en realidad una de las cosas que tiene es que están hechas para todo el mundo. Esta película en particular, cada centímetro de la pantalla tiene un guiño a alguien que sepa de cine, alguien que sepa de cómics, alguien que sepa de caricaturas, todo, o sea, está hecha con un respeto y un amor por el personaje impresionante. Es arriesgada la película, porque originalmente cuando yo leí la primera noticia que iban a sacar una película de Miles Morales, y creo que la mayoría de los que crecimos con Peter Parker, Miles Morales nos hace un... Sí está padre, pero el Hombre Araña es Peter Parker, ¿no? Fuera en Nueva York, ¿cómo imaginas el Hombre Araña? Fuera del clásico americano que vive en Nueva York, o sea, representa eso. Exacto. Y ese era el brinco. Y entonces, desde el momento que agarraron a Miles Morales como el corazón de la película, y luego además meterse en algo tan geek como el multiverso, que es algo que si no lees cómics es difícil de masticar, ¿no? Sí, exacto. Y creo que los guionistas se la rifaron en lograr que esta historia fuera muy masticable para alguien que nunca ha leído un cómic, para un niño. O sea, yo llevé a mi niña de 2 años y se la pasó toda la película atenta a lo que estaba sucediendo, porque además visualmente es un reto. Ese es otro punto también que me gustaría tocar. La parte de la animación está increíble. O sea, desde los movimientos más sencillos, en el momento en que empieza la película con ¿cómo se llama? Switch así de que, vamos a ver esto rápido. Soy Spider-Man, mordió una araña, pasó esto, pasó lo otro, pasó. ¡Pum! En 2 minutos te hacen un resumen perfecto que dices, ya, aunque no conozca Spider-Man, lo conozco. Digo, ya entendí de qué vamos. Y en ese momento, cuando está Miles con sus audífonos, cantando y moviéndose y todo, dices tú, wow, o sea, esto va a ser algo diferente. Y otro punto bien importante que también a mí me sorprendió muchísimo, la música. La música de Spider-Man y de Spider-Verse es increíble y fue hecha para la película. Es parte de la narrativa. Es parte de la narrativa. Y es más, ¿sí notaste lo del homenaje que hizo a este chavo ay, se me fue el nombre.
El de Shaun of the Dead. Sí. Wright. Edgar Wright. Edgar Wright. Ya ves que sacó la película de Baby Driver. Ajá. Y la película Baby Driver es todo este sentido de la música como ADN y como eje de toda la película. Aquí sentí lo mismo, sentí que la música es parte del ADN de la película y es más, tan así lo sentí que cuando hace el guiño y pone de fondo a lo lejos este homenaje a Wright, dije yo, sí, lo hizo de esa manera. O sea, fíjate que no pesqué lo de Baby Driver, vi el póster de la secuela de Shaun of the Dead, entonces eso fue lo que yo pensé que hacía la película. Sí. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba una película desde el segundo 1 hasta que se acaba el último título y ese, sí, segundo 00001, se acaba y es wow. Pero bueno, eso es Spider-Man y todo Spider-Man. ¿Qué otras cosas los emocionaron este año? Giovanni, ¿qué te emocionó este año? Deadpool 2. Deadpool 2. Sí. sigue siendo en lo particular tengo un problema muy grave con todas las secuelas de Infinity, por ejemplo, ahorita, como empezó, porque siento que no respeta la personalidad de muchos personajes. En esta búsqueda de la broma forzada y a veces de hacer metareferencias sobre metareferencias, siento que a veces pierden un poco. O sea, en lo particular en Ragnarok, por ejemplo, me dolió mucho ver a Hulk hablar. Muchísimo. No es parte del personaje, no es parte de su esencia y lo hizo. Entonces, de pronto buscar hacer bromas, siento que a veces las forzan un poco. Por ejemplo, en Spider-Man, por el hecho de ser animación, te permite irte a esa parte, te permite que los arcos narrativos sean mucho más cortos y que la conversión de los personajes sea más tangible. Pero en tema ya de acting es complicado, salvo ver. Y al final de cuentas es como una comedia, pero con algo de geek, pero a la vez mucha acción. Entonces como que creo que Deadpool puede ser una película para que mucha gente empiece a entrar al universo Marvel sin nunca haber visto nada. O sea, no entra por Iron Man, no entra por eso con Deadpool, para las nuevas generaciones, pensando en las nuevas generaciones. Sobre todo para adultos, porque acuérdate que también el problema, entre comillas, de Deadpool es que es solamente para adultos, también por esa misma libertad que se da la película, que a mí me encanta. Era, porque ahora viene la versión PG-13, que es precisamente para atraer a toda esta nueva generación a ese mundo de Deadpool. Empezaron a prepararla del año pasado y se dieron cuenta con Deadpool 1 y con Wolverine que podían estirar la liga. O sea, no todo tenía que ser películas de superhéroes para cierto público, sino podían hacer otro tipo de películas basadas en cómics o con personajes superheroicos, pero en otros géneros totalmente distintos, como fue Wolverine en su momento, no lo logran más bien. Claro. Y aparte de Deadpool 2, voy directo a Black Panther. Black Panther es bien interesante. Creo que la estructura narrativa de esa película es no perfecta, pero es muy cercana. Sí, tiene un ritmo muy padre, muy interesante. A mí lo que más me gustó de Black Panther es el desarrollo de los personajes, precisamente por cómo los respeta, empezando desde el villano. O sea, la parte del villano a mí de que llega un punto en el que incluso empatizas con él y dices tú, sí, no sé si yo haría lo mismo, o sea, sí está muy cañón esto, ¿verdad? Sí es, y cuando llegas a ese punto es cuando se vuelve algo, o sea, te das cuenta que está muy bien escrita, que está muy bien desarrollada y sobre todo lo que mencionas del ritmo, de cómo te va llevando hasta el final y también la música y la canción. Genial. Incluso aunque sientes que es parte del universo Marvel y se siente y tiene todo el sabor del universo Marvel, es una historia que vive por sí sola. O sea, si no has visto el resto de las películas de Marvel, tú puedes disfrutar Black Panther y es una cosa en sí misma sola, ¿no? O sea, es una unidad. Salvo porque tiene un amigo con un martillo gigante. Fuera de eso. Vamos a dejarle al tema choncho y pues bueno, vamos a hacerlo un poquito más rápido de lo que pensábamos. Queríamos empezar el primer programa de República Geek hablando de qué es lo que hizo que cada uno de nosotros se convirtiera en geek y se metiera en este mundo que ahora es nuestra pasión. Entonces, no sé quién quisiera empezar ustedes a hablar de su experiencia, de cómo fue que en algún momento agarraron un cómic, un libro, vieron una película, jugaron con un monito en particular y en ese momento su vida cambió para siempre. soy de Sonora, de Ciudad Obregón, y hace un poco más de 30 años me topé con pues fuera de ciudades grandes, e incluso creo que en ese momento en ciudades grandes como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, era difícil conseguir cómics. Yo me acuerdo que incluso cuando yo estaba en la prepa era hacer viajes a Estados Unidos para poder comprar cómics realmente.
Entonces, era muy difícil en ese momento y recuerdo mucho, porque además como yo soy literal de rancho, yo no tenía ni acceso ni a televisión, ni a luz eléctrica, ni a muchas cosas en ese momento. Entonces cuando fuimos a un pequeño pueblo cercano a Ciudad Obregón que se llama Esperanza, fuimos a ese pueblo de Esperanza para que yo pudiera entrar a la primaria. Entonces cuando, en ese momento tenía 6 años y mi mamá era vendedora y trabajaba mucho en Ciudad Obregón, Esperanza. Entonces, en uno de esos días normales, en Obregón compró una revista porque a mí me gustaba dibujar y me gustaba rayar desde muy niño, que no tenía nada que ver en ese momento con los cómics, pero me gustaba estar rayando y haciendo monitos y cosas así. Y me dijo, mira, me encontré esto y te lo compré. Entonces compró uno en Obregón, compró otro en Esperanza, llegando en la papelería, que eran los primeros cómics que habían hecho, que salían aquí en México. Y eran 2 números de El Hombre Araña, de Spider-Man. Y era el primer número y la continuación del otro. Entonces tuvo mucha suerte y me dijo, qué curioso que sea en el número 1 después del otro. Y pues se los traje. Y en ese momento me perdieron. O sea, ya, ahí me perdieron por completo. Fue mi primer encuentro con Peter Parker, con Spider-Man, con esta gama tan rica de la que casi muchas personas no hablan, que son los villanos, y cómo los villanos son tan vivos y son tan reales en el universo de Spider-Man. Me acuerdo perfecto del número, de qué es lo que se trataba. Era una historia de Hydro-Man y de Sandman, en donde ellos eran como amigos dentro del Bronx y estaban en un bar y estaban peleándose por la misma mujer. Entonces Spider-Man se mete en medio de la historia como para detenerlos, porque al final del día terminan siendo 2 vatos que están semi-borrachos en un bar y se dan cuenta que están saliendo con la misma chava y se empiezan a pelear entre ellos. Entonces se mete en medio de ellos. Es muy normal en Sonora. Entonces se identificó. Cantinas, bar, México, mariachis, desierto. Es igual. Es como ver a Pedro Infante y a Jorge Negrete pelearse. Entonces, a mí realmente la parte de los dibujos fue lo que me llenó los ojos, pero me enamoré del personaje. Empecé a comprar los cómics y esa parte tan real, que fue una de las cosas que me sorprendieron mucho de Spider-Man y de Spider-Verse. Y que te digo que para mí siempre ha sido el core de los personajes, esa realidad, el hecho de que cómo batalla, o sea, de tener un personaje que batalla para pagar la renta. Exacto. Que es un personaje que se enamora y le rompen el corazón, o que incluso él ha roto el corazón y que él ha sido el malo de las historias muchas veces. Eso de que no le puede dar gusto a su tía May, de que rompe amistades, de que, o sea, es una vida normal. El hecho de que tenga una máscara y tenga superpoderes es un mero pretexto para contar una historia muy rica a nivel de un personaje que es Peter Parker. Entonces, eso a mí me fascinó desde niño, y ese sentido de moralidad también, y esa brújula ética que mantiene él siempre y que por ningún motivo se le mueve, me parece muy loable. O sea, y esa construcción del personaje, que a pesar de que sabe que va a perder, pero que tiene que hacer algo que es lo correcto, lo hace. Así es. Y eso me parece fascinante. Y a partir de ahí empecé a crecer y me empecé a interesar en todo este mundo. Primero fueron los cómics, después de eso terminé en la biblioteca pública leyendo a Isaac Asimov. De ahí brinqué a ver las películas de Star Wars y te das cuenta, me perdí en ese mundo. Más para adentro, más para adentro. Exacto, o sea, entonces ya entré ya en mundos mucho más complejos, o sea, en esta estructura de todo el universo Marvel. De DC obviamente también me gusta, me atrae mucho, pero... ¿Y cómo se vincula con lo que haces hoy, por ejemplo? Pues mucho, en realidad, porque fue ese parteaguas, fue lo que me llevó a decir, pues yo en algún momento de mi vida quiero hacer esto como todos los días. Tal vez no me convertí en un dibujante de cómics como yo hubiera querido, pero es parte intrínseca de lo que soy en este momento, que es el dibujar, el ilustrar, el crear cosas, el crear historias, el desarrollar. En este momento soy director creativo en una agencia de publicidad, he sido diseñador, he sido director de arte. Entonces toda esta parte creo que es lo que me ha hecho lo que soy a partir de ese momento. A partir, y suena a lo mejor como muy fantasioso o muy idílico, pero a partir de que leí un cómic de El Hombre Araña,
desembocó todo esto, que es en este momento de mi vida y lo que pienso y lo que construyo y lo que creo incluso. Porque además, te digo, esa parte de que a mí me sigue impresionando mucho del personaje y de cómo los cómics, la fantasía y la ciencia ficción te lleva a lugares en los cuales pones a prueba esa moralidad y pones a prueba tu estado de humano, de ser humano, me parece increíble. O sea, entonces, básicamente hay una frase por ahí que no sé quién la dijo y alguna vez la leí y se me quedó pegado, que dice que la fantasía no se trata de decirnos que existen los monstruos, sino de que los monstruos pueden ser vencidos. Es una cita de Chesterton. Ok, ya me aclaraste de quién es. Es una cita de Chesterton y dice, la fantasía supera la realidad no porque nos diga que existen los dragones, sino porque nos enseña que pueden ser derrotados. Y es mi cita favorita y es así, yo también vivo con eso. Eso es. Por eso nos gusta la fantasía. Por eso nos gusta la fantasía, exactamente. Sí. No sé en qué momento empecé a leer cómics. Bueno, ¿qué sigue? No tengo el recuerdo del primer cómic que haya tenido en mis manos. Es más, no me acuerdo en qué momento fue ni con qué personaje. Yo sé que toda mi vida, desde algún momento leía Batman, Superman, El Hombre Araña. Lo que me queda claro es culpa de mi papá. Porque mi papá para nada es geek, nunca le han gustado los cómics, no lo entiende, pero él era muy lector ávido de revistas políticas. Y en ese entonces, digo, la gente a lo mejor ahorita no lo sabe, pero no había Sanborns en Monterrey, no había ningún tipo de lugar donde hubiera revistas masivas. No había celulares. No había celulares. Entonces tenías que ir al centro a comprar revistas, ¿no? Y había tiendas especializadas de revistas. Entonces todos los domingos parte de nuestro fin de semana era acompañar a papá a comprar revistas políticas. Y para que yo me callara y para que yo aguantara el tour, pues decía, pues agarra lo que sea. Y de ahí es que empecé yo a experimentar con los cómics. Pero creo que el primer cómic que hizo que mi cabeza hiciera fue uno que yo compré solito porque lo encontré en una tienda, una mercería en la colonia donde crecí, que ya no existe la tiendita. Y así entre las cosas rumbadas de una estantería estaba una revista del Hombre Araña. Me llamó la atención porque la portada era la cara del Hombre Araña y alrededor tenía un montón de cuadritos con muchos personajes. Si se acuerdan o si lo han visto, eso era el símbolo, ahora lo sé, de que ese era un número anual. Entonces era un número especial, era un número con más hojas y siempre tenían esta portada marvelesca del personaje y un montón de personajes alrededor, ¿no? Bueno, ese número anual del Hombre Araña trataba de que empezaba con que Peter Parker estaba dormido y estaba teniendo una pesadilla sobre los Avengers atrapados en la nave de Thanos. Y entonces los Avengers estaban tratando de vencer a Thanos, Thanos les ganaba y los dejaba a todos congelados en una máquina especial, ¿no? Entonces en ese momento Peter Parker se despierta y dice, esto no fue una pesadilla, esto es un mensaje que viene psíquicamente para mí, para pedirme ayuda. Entonces, esto es algo que yo no puedo resolver solo, tengo que ir a buscar ayuda, voy a buscar a los Cuatro Fantásticos. Entonces llega con los Cuatro Fantásticos y resulta que no están en el edificio, que fueron a un viaje, pero solo queda la muele. Lo que realmente me impactó de ese momento fue la realización de, oye, son amigos, viven en la misma ciudad, son vecinos, le puedo pedir ayuda a este compa. Entonces como que eso nunca me había cruzado por la cabeza y que la mole dijera, bueno, te creo que esto no fue una pesadilla, vamos a agarrar una nave y vamos a rescatar a los Avengers, ¿no? Entonces van los dos y se pelean contra Thanos y logran rescatar a los Avengers. Una superaventura así muy, muy mítica, ¿no? Pero creo que lo que me enganchó fue eso, como dices tú, que creo que es la naturaleza de Marvel, esa cotidianeidad con la que el Hombre Araña baila a las puertas, los Cuatro Fantásticos de, oye, compa, necesito un paro, ahí que los amigos necesitan ayuda, güey, entonces vamos los dos juntos a luchar por eso, ¿no? Y creo que esa fue la primera vez en la que yo como que me emocioné de esa manera y que dije, esto es algo más que bonito, ¿no? Y de ahí empecé a leer más, me empecé a clavar y tengo un amigo que es mi amigo de la primaria y que la vez pasada platicamos que nos hicimos amigos por eso, porque éramos los únicos dos ñoños en la primaria que no solo hablaban de cómics, sino que se ponían a discutir quién escribió, quién dibujó, es que esta también es del mismo escritor, esta también es y es donde... Sí, ese también es otro tema bien interesante y que bueno que lo sacas a flote de cómo nuestra niñez fue tan influenciada y los amigos que tuvimos por ese mundo de los cómics. Exacto. O sea, y sí. Porque también, seamos sinceros, ahorita es cool ser geek, pero hubo tiempo que era suicidio social. Sí. Entonces era casi como ser negro en ciertas edades de Estados Unidos en algunos años. O sea, sí realmente era peligroso decir que te gustaban los cómics. Claro. Y es que también no había una diferenciación. O sea, el día de hoy es diferente ser nerd y ser geek. Entonces, es distinto.
hace años era lo mismo. Hacer Nerd-Serie, a pesar de que era un tema también de situación social, era exactamente igual. O sea, eres ñoño, punto, se acabó. Exacto. O te bulean o eres buleado. Entonces yo empecé a leer esos cómics, me empecé a encontrar con gente que compartía el gusto y creo que además eso es una de las cosas interesantes de esta comunidad, de esta República Geek. Hacemos camaradas, o sea, hacemos un círculo social alrededor de la pasión, de los gustos por los cómics, las películas, y vamos conectando con personas que quizá no hubiéramos conocido a través de las convenciones, a través de las tiendas de cómics, etc. Entonces, bueno, yo fui metiéndome más. Creo que el otro gran golpe fue cuando descubrí que existían los cómics en inglés y me di cuenta que no todo era Superman, Batman y el Hombre Araña, sino que había todo un mega universo de cómics y de escritores y pues bueno, como dices tú, me perdieron, ¿no? Y ahorita que decías sobre las historias cotidianas, me estaba acordando de un cómic en particular que leí del Hombre Araña, que se ha quedado guardado muy en mi corazón y en mi mente porque me gustó mucho. Era el cumpleaños de la tía May y el Hombre Araña, con el poquito dinero que tenía en la chamba, porque pues siempre anda en la raya el cuate, compró un sombrero muy fino en Macy's y se lo iba a regalar a la tía May. Se venía columpiando por Nueva York y aparecen dos sustitutos del buitre que quieren demostrar que son buenos villanos, y entonces al ver al Hombre Araña encuentran una oportunidad de ser los que venció al Hombre Araña. Y entonces el Hombre Araña empieza a pelear con ellos, pero para quitárselos de encima, porque tiene que llegar al cumpleaños de la tía May. Y lo que está sucediendo aparte es que el rey, Kingpin, está desde su penthouse viendo la batalla y tratando de entender por qué el Hombre Araña no se está defendiendo, como él sabe que se puede defender, y está tratando de rescatar una bolsa, una caja que trae en las manos. Entonces, total, pasa toda la batalla y el Hombre Araña termina soltando el sombrero y defendiéndose de estos personajes, los vence, y luego está todo depresivo porque perdió el regalo de la tía May, y llega un chofer y con una caja, encuentra al Hombre Araña y le entrega la caja. Entonces el Hombre Araña abre la caja y es un sombrero igual y le dice con cariño el de Kingpin. Entonces que el Kingpin se fue a ver qué diablos tenía la caja y le repuso el regalo que por alguna razón el Hombre Araña estaba luchando fuertemente por. Sí. Entonces esas cosas que son historias. Sí, muy cotidianas. Y eso me hace recordar muchas de las historias también que yo amé cuando crecí leyendo precisamente Spider-Man. Y que era, por ejemplo, a mí una que tengo muy, muy presente y que cada vez que la recuerdo sí se me hace pasita del corazón, es una vez que mandan a Peter Parker a hacer una entrevista y tomar unas fotos a un niño que tiene cáncer. Y le toman fotos al niño y el niño le dice que su mayor sueño es conocer al Hombre Araña. Entonces, en la historia, él llega, se mete, conoce al niño. O sea, tú no sabes que el niño está enfermo porque llega y lo conoce y empieza a platicar con él y está jugando y está esto. Y al final incluso el niño le dice, o sea, ¿quién es Spider-Man? ¿Quién es el Hombre Araña? Entonces, cuando él se para enfrente de él, se quita la máscara enfrente de él y le dice, el Hombre Araña es Peter Parker. Y el niño, wow, se pone todo feliz y contento y le dice, no manches, o sea, es increíble. Jameson, ¿qué va a decir él? Trabajas para él. O sea, entiende todo el contexto de la historia y es una historia súper sencilla de Spider-Man, del Hombre Araña, jugando con un niño. Y mostrándole todo lo que puede hacer y diciéndole, le explica cómo funciona su traje, cómo funcionan los disparadores, cómo todo el rollo. Y al final de la historia, el último cuadro es el Hombre Araña parado, sentado, enfrente del edificio, y el edificio nomás dice que es un instituto para niños con cáncer. Y ahí se acaba. Y esa es la historia, ese es el cómic completo. O sea, y para mí es así de... O sea... Y eso lo inició Stan Lee. O sea, Stan Lee fue el que tuvo la visión de contar esas pequeñas historias cotidianas que luego otros escritores agarraron y las fueron haciendo más complejas, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Contemos la historia de un everyday, de alguien que es en su cotidianidad. ¿Sí? Giovanni, ¿cómo te hiciste, Vic? ¿Cómo me hice? Y ahorita estaba pensando, cuando estaba platicando, creo que hay un tema de influencia principalmente en la tele. Entonces, yo creo que primero empecé a ver cosas en la tele. O sea, no sé, crecí viendo de muy niño, yo creo que fue Astro Boy. Y algunas otras animaciones. Eres fan de Candy Candy, ¿no? Claro. Anthony. Yo no me acordé. No te hagas, Anthony. No lo puedo olvidar. No, en realidad, digo, no, sí. Messenger, Thundercats, todo eso. Porque realmente era de la época. Entonces, creo que ya había un tema de... Me gusta el tema de la ilustración, ¿no? Igual,
dibujo desde que tengo uso de razón. Entonces, creo que la primera vez que vi un cómic como tal fue en un puesto de periódicos en la Ciudad de México. O sea, igual, mi abuela iba a comprar el periódico para mi abuelo, fui con ella, compré el periódico y mientras yo estaba viendo revistas, en México lo único que había era Spider-Man, o sea, por eso todos empezamos con Spider-Man. Creo que Batman también era muy complicado, o sea, la Spider-Man había en todos lados. Entonces, fue el Spider-Man número 100, que era el origen del traje negro, de cuando llega el simbiote de... Bueno, no, 300, perdón. Sí, era el número rojo. Sí, el número rojo. Sí, es el 300. Sí, no, el número 100 no. Y en realidad, igual, fue uno, y lo otro, y luego los Cuatro Fantásticos, y creo que todos empezamos con todo, con lo mismo, porque era lo único que había en el país. Cuando descubrí el cómic en inglés, fue ya más grande, igual, por un tema de acceso, porque no era tan fácil como que voy a Laredo, McAllen, a comprar. Creo que fue en la primera convención que hubo en Monterrey, que yo creo que fue por ahí del 91, 92, una cosa así. Por ahí, sí. Yo tendría como 11, 12 años. Estaba entrando a la secundaria o algo así. Y el primero que tuve en inglés fue un crossover de Batman con Spawn. Ah, muy bueno, güey. Lo tengo por ahí. Y que de hecho es donde se hace la mítica herida que le dura a Spawn por, creo que fue un año completo, que se lo dejaron por respeto a que fue Batman, la única herida que tiene Spawn. Entonces, a partir de ahí ya fue un tema de hay acceso. De hecho empezaron en Monterrey todos estos lugares que antes no había también, tiendas de cómics como tal. Empiezas con Spider-Man. Y luego, cuando haces el cómic en inglés, empiezas también a ver animaciones que fueron los 90. Otro tema. Sí, bueno, ok, pero el decir, ¿en qué momento te convences? Creo que a mí, creo que nos tocó vivir un periodo de unos 5 o 6 años donde fue un bombardeo en muchas cosas. Inicia el NES, en el 88, si mal no recuerdo. Empieza Editorial Beat a traer más historias. Empieza Sanborns, o una cadena que tiene ya un área especializada de cómics. Que venía DIMSA, creo que se llamaba, que eran los primeros que empezaron a importar cómics en inglés. Ajá. Sí, que también, bueno, yo me acuerdo mucho en Sanborns, mi encuentro con un Savage Dragon fue ese que, ¿qué diablos es esto? Sí, no, era genial. Y toda esa revolución creo que se dio a principios de los 90, a finales de los 80, principios de los 90 vino una revolución donde incluso había revistas especializadas. La Wizard. ¿Cómo extraño esa revista? Exacto. Sí. Entonces se volvió como mainstream un poquito toda esa parte. Ahí es donde empieza, pero seguía siendo mainstream dentro de un mundo, era de nicho. Sí, era de nicho, porque también no era tan fácil encontrarlo. O sea, sí ya había más, pero tampoco era tan fácil, porque también cuántos Amors había en ese entonces, cuántos lugares había donde podías comprar. Y es un tema de acceso, que el día de hoy ya no sucede, simplemente por medios digitales. Solo por eso, pues ya cosa. Que eso también ha influenciado mucho. Claro. Ya no se ve mal hoy, bueno, no que se haya visto mal, pero sí no se veía muy mal. Claro. Sí, era, no era tu mejor atributo socialmente. Yo leo cómics. Sí, no. Nunca trajo ninguna niña. ¿No? No. Bueno, cuando dibujas, sí. Bueno, sí, también hubo un cambio social bien interesante por ahí del 90 y algo. O sea, hubo un tiempo en que no había mujeres en las convenciones. Y entonces llegaba una chava geek y era así como todo el mundo, ¡oh! ¡Hay una mujer aquí! ¿No? Sí, claro. Y luego empezaron a aparecer, ¿verdad? Y típicamente andaban de groupies detrás de los dibujantes, eso sí, estaba chido. Es que también el tema del dibujo sí fue, y yo sí lo puedo decir, abiertamente, a mí el dibujar, sí fue un rompehielos socialmente, sí me ayudó. O sea, era el que llegaba así de que, con el dibujo. Sí me ayudó. No, incluso para los amigos, dos de mis mejores amigos cuando estaba adolescente, cuando era niño, estaba en la secundaria y sobre todo en la primaria, juntamos en la casa de uno de nosotros a sentarnos a dibujar. Y esa era nuestra dinámica social, sentarnos a dibujar. Y a mí me da mucho gusto porque además,
uno de ellos se volvió también diseñador, trabaja, y uno de ellos, que en algún momento espero poder hablar de él, uno de ellos se volvió una leyenda del cómic. Lo vamos a traer. Sí, exactamente, que es Tony Sandoval. O sea, y Tony Sandoval vivía a 2 cuadras de mi casa, y fue uno de mis amigos con los que crecí desde la primaria. Y él ahorita es un rockstar en Europa dibujando cómics. Y retomando un poco cómo se volvió, bueno, en mi caso, como soy productor, soy socio y productor en una agencia de publicidad, el hecho de dibujar era como, y yo no lo sabía hasta que entré a la facultad, estaba realmente planeando tomas, o sea, realmente lo que estaba haciendo era que estaba dirigiendo cuadros cuando yo dibujaba, porque no me gustaba dibujar el personaje solamente, o sea, era siempre una acción más grande, esbozos, o sea, entonces era como, mi mente ya estaba empezando a construir una historia o a delimitar cómo se veía una historia, al final de cuentas es lo que hace un director. Entonces, creo que también hay un poco la vena de lo que te gusta, de lo que eres, y por eso también eso atrae. Mucha gente le puede gustar solo por entretenimiento, pero bueno, en este caso creo que a los tres nos tocó dedicarnos a algo que de alguna manera tiene sentido con ese inicio. Y pensando en eso, en realidad, ¿qué es lo que te hace ser en el origen? O sea, ¿qué te motiva? Sí, como que sí hay una cierta apreciación, ¿no? Porque ahorita que decías tú lo de dibujar, también el dibujo nunca se me dio, y vaya que lo intenté. O lo que descubrí a través de intentar el dibujo es que si yo no era bueno dibujando, sí era bueno escribiendo. Y eso me arrojó a ser creativo, a ser guionista, y la carrera que tengo, que hoy es publicista y que he estado en departamentos y gerencias de comunicaciones, precisamente de ese entendimiento de que mi cabeza funcionaba muy bien estructurando mensajes e historias. Y hay una, como dices tú, más allá de me gusta el Hombre Araña, más allá de me gusta el dibujo, hay como una apreciación de la narrativa que hace que te prendas y que entiendas el trabajo que hay detrás de estos productos, de estos cómics o de estas películas, que luego te van encaminando a un futuro profesional también, ¿no? Entonces podríamos decir que la mayoría de las personas que nos gusta esto, hay un tema creativo, hay un tema de construcción. Creo que al menos tienes una apreciación, ¿no? Pero al menos sí, lo valoras, ¿no? Sí, yo creo que también es parte de eso. O sea, siento que es ese cerillito que nomás está esperando ser encendido para que tú lo tomes como pretexto para empezar. Pero fíjate que ahora que falleció recientemente Stan Lee, que tengo que aceptar que es una de las muertes de un celebrity que realmente me dolió como si se hubiera muerto mi tío, pues así como alguien muy cercano. Y empiezas a ver las reacciones en internet, en las redes sociales, y te das cuenta que eso que tú sentiste y eso que yo expresé a través de mis publicaciones en mis redes sociales, de él fue la base de lo que soy hoy, y no en el sentido romántico como dices tú, sino es neta. Sí. O sea, si yo no me hubiera clavado en lo que el señor hacía, no hubiera descodificado lo que hay detrás de la narrativa, y que fue lo que me llevó a estudiar comunicación, lo que me hizo publicista, lo que me hizo guionista. No sé si en su caso es lo mismo. Sí, en mi caso sí fue exactamente lo mismo. O sea, y la verdad es que a mí también. Y a veces lo que yo he sentido, ahorita ya no tanto en realidad, pero cuando era mucho más chavo, a veces lo que sentía era que como que no encontrabas ese espejo de comunicación y te sentías raro, te sentías aislado. Y encontrabas esa cabida en esas historias. Pues somos raros en un grupo de gente rara, entonces ya es muy normal porque estás con raros. Pero tienes toda la razón, o sea, a mí también me dolió mucho y sí sentí realmente o sea, él fue una parte muy importante de ese desarrollo, de ese crecimiento, no solamente por los cómics, sino por esa apreciación estética de historias, de desarrollo, y que me ha hecho estar donde estoy yo en este momento, a nivel de creatividad, a nivel de dibujo, a nivel de construcción. Como mencionaba yo, es cierto, o sea, cuando yo dibujaba y armaba, estaba diseñando cosas, estaba armando esta estructura estética que me ha seguido desde que era niño, y a veces tú la vas afinando, pero te vas dando cuenta, como cuando ves una película o ves un panel de un cómic, dices tú, está bien diseñado, está bien hecho, está bien dibujado, está bien expuesto. Entonces por eso la mayoría de nosotros decimos, Madureira, dices tú,
Claro, güey, porque el güey dibujaba de una manera impresionante, Jim Lee dibujaba de una manera impresionante, Silvestri, etcétera. O sea, sí eran cosas que te llamaban la atención, no solamente en la estructura narrativa del cómico, porque son cosas geek, sino por cosas que están bien hechas. Así es, así es. Somos geeks y nos gusta la onda geek. Creo que a ustedes sí les gusta el deporte. Yo no soy tan deportista, la neta es que yo vengo de una familia súper rayada, perdón para el que se ofenda por eso. Rayada de... No rayada de rayados, sino rayada de fútbol, de los rayados. Y entonces yo soy el raro de mi familia en el sentido que a mí nunca me gustó el fútbol. O sea, lo veo, me interesa, me divierte, pero no soy fan. Lo haces por socializar. Exacto, lo hago por socializar y por abrir la chévere. La cosa es, si tú ves a los fanáticos de fútbol, hay fanáticos de fútbol que son súper clavados y que se saben todas las reglas y que se atreven a decir el director técnico de X equipo está mal porque lo que debió haber hecho en la licitación, bla, bla, bla. Hay otros que simplemente lo hacen por la cheve y hay otros que lo llevan al grado de convertirse en futbolistas o entrenadores o deportistas profesionales. Creo que es lo que pasa también en la cultura geek. O sea, hay quien lo disfruta porque lo disfruta, hay quien le encontró el sabor profesional como nosotros y hay quien, como en el caso de tu amigo, lo llevó hasta el grado de ser yo voy a ser geek profesional, ¿no? Creativo profesional, hablando de la arena de los cómics o las películas. Claro. Entonces creo que también eso es lo que hay que ver sobre la comunidad. Y luego escucho mucho, creo que mucha gente se acerca diciendo es que mi hijo se la pasa leyendo cómics o se la pasa leyendo libros o viendo películas o viendo series. Y es como una preocupación de está tirando su vida. Es que también es un tema, también es una cuestión en donde la gente a veces no sabe a qué grado se puede llegar en esto. O sea, ellos, no es un tema de dominio, por ejemplo. Es igual, si nos dijeran nosotros, oye, pues es que si no eres jugador de fútbol, ¿cómo puedes vivir del fútbol? Hay miles de formas de hacerlo. Estrategia, haciendo tema en el equipo médico, en el área de administración, o sea, hay muchas cosas alrededor. No las conocemos, no lo sabemos. Bueno, nosotros sí, pero la gente no. Entonces, es lo mismo con esto. O sea, no solo es ilustrar, es colorear, es hacer las viñetas, es escribir, es hacer todo el tema del merchandising, es las partes administrativas, son hasta reviews en internet. O sea, también es el hecho de hablar de cosas aunque no estés construyendo, también es una forma de construir, y eso en México todavía no, pero en otros países sí es remunerado. Cine, publicidad, diseño, arquitecturas, animación, escribir, o sea, escribir como dedicarte a escribir desde reviews hasta libros, hasta cómics, hasta de todo. O sea, y lo hemos visto nosotros, digo que conocemos un poquito más del tema, pero lo hemos visto a través de autores como Millar, que empezó escribiendo cómics, pasa por una etapa de desarrollo y entra al mundo del cine y explota también completamente. Entonces eso, se vuelve una parte integral de un perfil creativo o de un perfil narrativo. O Kevin Feige. O sea, él no escribe, no dibuja, no nada, pero su pasión por los cómics lo llevó a ser uno de los productores de cine más importantes de nuestra época. Entonces, hay mucho de donde... Y además, tendríamos que entender, a lo mejor no se termina dedicando a esto, o sea, si es un niño que, hablando de un niño que se vuelve geek, a lo mejor no se dedica al mundo geek, pero o sea, es un hobby, ¿no? Un hobby como cualquier otro, como el fútbol, como lo que sea, ¿no? Entonces tampoco creo que sea malo estar disfrutando algo que te da placer en la vida, ¿no? Podríamos, yo creo que igual y cerrar con como el mensaje de He-Man al final. Faltan las risas grabadas. Se las ponemos. El mensaje al final de ¿qué pasa si encuentras a tu hijo leyendo un cómic a escondidas? ¿O qué pasa si tu hijo te pide un día cómprame una consola de videojuegos? ¿A dónde lo llevas? ¿Le dices que es para jugar o le dices que o sea, cuál es tu consejo, señor He-Man? No sé, con esto empezaste con la metáfora. No, que recuerden, amiguitos. Pero tendría que ser, yo tendría que estar a espalda. Tendría que voltear así. No, creo que hay que darle libertad a los niños de que viertan la creatividad, las inquietudes, porque necesitan tener estímulos. Y una de las cosas que te da más estímulos es todo el tema de la cultura pop. O sea, al final de cuentas, cómics, videojuegos, libros, cualquier cosa que sea una construcción visual te permite tener no solo referencias, sino elementos que después se forman, se construyen, o mejor dicho, van construyendo tu forma de ver las cosas, tu forma de pensar, y ahí hay mucho contenido. Es importante supervisarlo, sí, pero también es importante motivarlo. Claro que si no,
Tal vez ahí hay un gran ilustrador, tal vez ahí hay un gran programador de videojuegos, tal vez ahí hay un gran diseñador de producción. No sabemos. Deberíamos hacer una universidad para poder orientar a padres. Ahorita tú me preguntas sobre qué es para mí, que ahorita que yo tengo una bebé chiquita, pues también es el placer de disfrutar con ella. O sea, ella todavía está muy chiquita como para hacerla leer cómics, pero pues, no les quiero explicar la derretida de corazón la primera vez que reconoció a Spider-Man y digo, ¡man! Pues el disfrutar eso con ella, pues, pues otra vez, creo que la metáfora más entendible para los mexicanos es fútbol. O sea, el primer partido que mi papá trató de llevarme a ver fútbol, para él era un momento muy importante y muy interesante sobre su paternidad. Desafortunadamente no pegó, pero yo espero que el día que yo pueda llevar a mi hija a Comic Con tenga esa conexión con ella y que ella diga, sí, soy geek, ¿no? Ajá, y también, y no asustarse precisamente de ese paso. O sea, es como cuando tu hijo o una persona cercana a ti llega y te dice, es que me gusta el fútbol, llévame, quiero ser parte de un equipo y quiero hacer algo, y puede tener 3, 10, 20, o sea, 15 años. O sea, es parte de su desarrollo, es parte de su crecimiento. Y como bien mencionabas, a lo mejor no va a ser ese futbolista profesional, pero para él es algo importante, es algo que quiere compartir contigo o que quiere él probar, o sea, quiere probarse a sí mismo. Y tal vez puede ser entrenador, a lo mejor nunca juega, pero puede ser un gran entrenador, o a lo mejor puede ser un gran crítico del deporte, escribir en periódicos, salir en la televisión, dedicarse al mundo administrativo, como mencionábamos. O sea, la gama es muy grande y aquí es lo mismo, es esa apreciación estética y este desarrollo en el mundo de la comunicación y la cultura pop, y además es un mundo de entretenimiento gigantesco y hay para todos. Pues sí, entonces, en resumen, creo que si encuentras a tu hijo, si a alguno encuentras No te a tu hijo asustes. leyendo cómics, lo peor que puede pasar es que se dedique a la publicidad. Ustedes pueden compartirnos en los comentarios aquí en las redes sociales qué es lo que los hizo a ustedes llegar a ser parte de esta república y convertirse en camaradas del mundo geek. Y los estamos invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos sigan a través de estas emisiones que vamos a estar haciendo regularmente y que lo compartan para que cada vez más geeks se unan a la República Geek. Somos normales dentro de los normales y raros dentro de los raros. A final de cuentas no importa, lo importante es ser auténtico y seguir siendo quien eres. Esto fue República Geek, nos vemos en la siguiente.